Ahí. ¿Listo? Caso contrario. ¿Qué significa caso contrario? Que el movimiento no sea hacia acá, sino que el movimiento sea hacia allá. ¿Qué ocurre entonces? El flujo aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque me estoy acercando a la región donde el campo se incrementa, ¿no? Incrementa su magnitud. Entonces el flujo aumenta. Pero ahora aquí, aumenta. Entonces el flujo inducido debe ser en sentido contrario al flujo que está aumentando, ¿no? Entonces, si el flujo que está aumentando sigue siendo hacia adentro, entonces se debe generar un flujo de un campo que viene saliendo. Vamos a hacer más bien el esquema acá en otro lado. Entonces, puedo borrar ahora sí. Un segundo. Ya pasó el segundo. Ya pasó el segundo. Ese segundo era como el de la creación, ¿no? Bien, entonces, acá, si la corriente es esta, si la corriente es, si la estira es esta, entonces, ahora el movimiento es movimiento de la estira en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el flujo B, el flujo B aumenta. El flujo B aumenta. Entonces el flujo inducido, ¿qué hace? Debe ser en sentido contrario. Hoy tengo el parcial. Sí, tiene cara. Ya saben que el B asociado a este campo es entrando porque es el producido por esta. Y entonces, para que el flujo del otro, del inducido, sea contrario, el B inducido debe salir. B inducido debe salir. ¿Ok? Y para que este campo salga, la corriente que lo produce debe ser, entonces, subiendo por este lado, bajando por este lado, entonces bajando por este lado, ¿no? Y para que esta sería la corriente que produce este campo. ¿Ya? Y para que la corriente sea así, entonces tenemos aquí el positivo y el negativo de la de la fuente, pero inducida. Recuerden que yo siempre la dibujo punteada porque es que ella no existe como un elemento que es como imaginario, ¿no? Bueno, es real porque si la toca le hace daño. Sí, si la toca le hace daño. Sí, bueno, porque hay una inducida porque hay el flujo inducido contrario. Porque es que el flujo que va entrando está aumentando. Hay que ponerse ese aumento. ¿Cómo hago para oponerme al aumento? Pues generar un flujo contrario. Y aquí, Aquí lo que hace es que el flujo va disminuyendo. Y como él va disminuyendo, hay que generar un flujo. No, en el mismo sentido, porque es que me está disminuyendo. O sea, en el mismo sentido como para ayudar. Sí. ¿Ya? Entonces, como para ayudar. En todo caso, lo que hace, lo que intenta es lo que intenta, no lo logra. Porque usted no sabe cuáles son los efectos. ¿Sí? O sea, intenta mantener el flujo constante, pero no lo va a lograr porque usted no sabe qué tan poderoso sea la causa. ¿Ya? Usted no lo va a lograr, pero tiende a mantener. Entonces, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Eso no es. Ojo.
oposición de los campos. No es oposición de los campos. Es al cambio. Ya, la oposición es al cambio. Entonces, por decir algo, si el flujo causa aumenta, el flujo inducido se opone a ese aumento. Si el flujo causa disminuye, el flujo efecto se opone a esa disminución. Y si el flujo causa no cambia, no hay que oponerse a nada. No hay fe inducida. No hay fe inducida. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando movemos la espiga, cuando el movimiento sea vertical hacia arriba o hacia abajo, no hay variación del flujo, porque el campo no varía si yo me muevo de esta forma. No hay fe inducida. No existe ni el campo inducido, ni la corriente inducida, ni la fe inducida. ¿Por qué? Porque no hay que oponerse a nada. No hay cambio en el flujo, no hay que oponerse a nada. ¿Ok? No hay que oponerse a nada. ¿Cuál sería otra forma de generar TEN en esa espiral? Ya le dije que era cambiando la corriente. Cambiando la corriente. Entonces, ¿qué pasa si corriente y eso fijo, no? Fijo solamente variando la corriente. Entonces, aquí generamos TEN debido a movimiento. Pero también podemos generar TEN por variación de la corriente. Variación de la corriente. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya copiaron. Vamos a mirar ahora que ya no es por movimiento. Ya no es por movimiento. Ahora es por variación de la corriente. Recuerden que aquí borré la letra, estaba indicando cuál era el movimiento. Ahora vamos a hacer por variación de corriente. Por variación de corriente es o que la corriente aumente o que la corriente disminuya, ¿no? Entonces vamos a suponer que la corriente I disminuye. ¿Qué pasa si la corriente disminuye? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa si, ojo, lo demás está constante fijo y lo que está disminuyendo si se dan cuenta, el flujo es proporcional a la corriente? Quiere decir que cuando la corriente aumente, el flujo aumenta. Cuando la corriente disminuye, entonces, ¿qué ocurre aquí? Disminuye, ¿verdad? Y en consecuencia, este debe ser en el mismo sentido. En el mismo sentido. Entonces este debe ser entrando. El mismo caso de allá. Este debe ser entonces entrando. Por lo tanto, la corriente no puede ser así, sino así. ¿Cierto? Y por lo tanto, la P inducida es con el positivo acá, el negativo acá. ¿Sí no ven? En este análisis
yo he dicho cuánto. No, simplemente es descripción de cómo es la fe inducida, porque la ley de ley se encarga solo de esto, de cómo es esto, de cómo es esto, de cómo es esto, de cómo es la fe, la polaridad. Pero no dice cuánto. Nada de eso. Esto ya quedó claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la fe? Ojo, la corriente esta no es Soy igual. sí, que a veces dicen, que como se opone, entonces la otra debe ser así. No, lo que se opone es estos flujos, pero se opone es al cambio. Se opone es al cambio. No, mire que aquí deben ir los dos campos en el mismo sentido para que hagan un flujo en el mismo sentido, porque el de este viene en viviendo. ¿Ok? ¿Qué ocurre si la corriente ahora, en vez de aumentar, en vez de disminuir, ya se nos quiere? La corriente ahora es acá, el B que induce es así, aquí he dicho que ahora ahí aumenta. ¿Qué pasa entonces con el flujo B? Aumenta. Y si el flujo B aumenta, el flujo inducido debe ser contrario, ¿no? Y si debe ser contrario, entonces el campo inducido debe salir. B inducido. Y si el campo inducido debe ser saliendo, ¿cómo debe ser la corriente? Hacia abajo por este lado, ¿no? Subiendo por este lado. Entonces así debe ser la corriente inducida. Y por lo tanto es como si tuviéramos el positivo aquí y el negativo acá, porque ustedes saben cómo sale la corriente. ¿Está claro? Todo a partir de analizar esto, todo a partir de analizar. Y la fe inducida. La fe inducida, Respecto a la corriente. ley de inducción de Faraday. Porque la ley de Lenz solo me dice las direcciones de corriente y polaridad. Y la del campo, ¿no? La dirección del campo inducido. Dirección del campo inducido. Entonces vamos a responder su pregunta. Si yo quiero hallar la fe, el valor, que tengo que usar es ley del Faraday. Que la ley del Faraday me dice cuánto, sí, y la ley de Lenz me explica con la polaridad de general. Entonces quiero hallar el valor de la fe. Tengo que coger esto y derivarlo con respecto al tiempo. ¿Ok? Sí, está claro. El proceder es así, hallar el flujo y derivar respecto al tiempo. Ok, bueno, entonces ahora sí, ya explicamos la ley de Lenz, no quedó claro la ley de Lenz. Y eso yo no me forcé demasiado para explicar la ley de Lenz. Ok, bueno, entonces, si yo lo que quiero es hallar el valor de la fe, entonces no es con la ley de Lenz, es con la ley de Faraday. ¿Ok? Es con la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, si yo quiero para hallar la fe, inducida,
para hallar la P inducida, entonces se usa la ley de Faraday. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la P inducida será igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Entonces tendría que coger derivada negativa, derivada del flujo respecto al tiempo, pero el flujo es esto que acabamos de hallar, entonces sería mu sub 0 por I sobre 2pi por C por logaritmo natural de A más B sobre A. Y entonces ustedes tendrán que mirar con respecto a quién es que varía, ¿no? Si varía con respecto a C, entonces derivarán esto como si C fuera la variable. Si lo que cambia es B, entonces derivarán todo esto respecto a B como si B fuera la variable. ¿Ok? Si lo que varía es A, entonces derivarán esto con respecto a A como si fuera la variable. A su vez, A puede ser una función del tiempo. ¿Ok? En función del tiempo. Y si varían todas, y si varían todas, derivada de un producto. No saben derivar un producto. Entonces si varía I y también varía, entonces eso respecto a I más la derivada de esto respecto a tal. Yo creo que ustedes saben eso, ¿no? Que esto está fresquito, esto apenas hacen tres, me quejo con él. Me quejo con él que Yair no sabe derivar. Se pone la cosa así, el primer parcial después de la cosa así. Bien, ok. Entonces vamos a suponer que con el último ejemplo, que lo que varía es la corriente. Entonces me quedaría, si lo que varía es la corriente. Ojo, si lo que varía es la corriente. Si la corriente es y como una función del tiempo, dice, pero ¿cómo así? Estoy seguro que habrán visto, suponiendo, ¿no? O por ejemplo, sí, pues es una función, pero una que es conocida de ustedes. I sub 0 E a la menos T sobre tau, donde tau es R por C. ¿Recuerdan? Carga de la corriente es variable. La corriente cuando está descargándose el capacitor es variable en el tiempo. O hay otras, I sub 0 seno o coseno de omega por T, donde omega es 2pi por E. Corriente alterna. La corriente alterna es una función sinusoidal, una corriente que es función sinusoidal. Entonces, fíjense que sí existen corrientes variables con el tiempo. Corrientes reales de la física.
¿Sí? No es que no me invento, no es. Ok, pero apenas la vamos a dejar aquí. Entonces, ¿qué hago para hallar la corriente? ¿Qué hago para hallar la P inducida? Sería entonces menos, todo sería constante, todo esto sería constante, sería mu sub 0 por 6 sobre 2pi, logaritmo natural de A más B sobre A por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y entonces sería derivar esto o derivar esto si se trata de una de las dos. Eso que lo dejo a ustedes. Son unos duros derivando. Ok, y entonces aprovechamos aquí este ejercicio. Miren que aquí me quedó una constante. Entonces podemos escribir eso como menos una constante por DI de T, donde la constante es todo esto que está aquí. ¿Sí o no es constante? Ok. Para este sistema se llama coeficiente de inducción mutua. O inductancia mutua, que sería lo que supuestamente es el siguiente capítulo, pero ya nosotros lo mencionamos aquí. Para este caso, no para este ejemplo. ¿Para cuál ejemplo? Para este ejemplo. Significa que esto es una constante que es el coeficiente de inducción mutua. ¿Y por qué coeficiente de inducción mutua? Porque ahí hay dos sistemas, la corriente y la estructura. Entonces, los cambios de la corriente en un sistema generan P en otro sistema, sin estar en contacto. La variación. ¿Okay? La variación de corriente en un sistema afecta a un sistema vecino. Dos pi f, donde esta es la frecuencia con la que se está 2 pi f. Este es de corriente alterna, ¿no? Y este es el inverso del periodo, como cuando veían ustedes esta frecuencia, que es el inverso del periodo, como cuando lo veían, no lo debieron ver en casa. La frecuencia y el periodo de la función sinusoidal. Y el colegio también. Ok, bien, entonces esta M ya saben que es todo esto que está encerrado aquí. ¿Cómo se llama? Coeficiente de inducción mutua. Coeficiente de inducción mutua. Ok. Vea, este ejemplo salió largo, ¿no? Cogimos, lo desglosamos, que cuando aumenta esto, que cuando el movimiento, entonces fíjense que hay Fein por movimiento. ¿Ok? Fein por movimiento. Algo sale de aquí. Algo sale de aquí. Siempre ha salido algo de la clase. Así es. ¿No? Así es. ¿Sí o no? Así es. Algo ha salido de la clase. Siempre. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, una espira
llamémosle no estira, sino una bobina. Ya saben qué es bobina. Porque no hay. Muchas vueltas. Una bobina giratoria en un campo magnético uniforme. Una estira giratoria en un campo magnético uniforme. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un campo magnético uniforme. Ya saben qué significa un campo magnético uniforme, ¿no? Y vamos a suponer que yo tengo un sistema que está rotando, suponiendo que este es el eje de rotación, y entonces está rotando. Entonces, en un momento dado, la normal A con el campo magnético forman el ángulo Z, ¿no? Entonces está rotando. Ya nosotros habíamos hallado el flujo magnético de una estira con una orientación. ¿Sí o no? ¿No? Flujo magnético de un plano. De un plano abierto. Sí, entonces ya saben que el flujo magnético aquí, el flujo magnético es flujo magnético igual a B por A por coseno de teta, ¿verdad? Pero teta varía de acuerdo al tiempo, porque esto está rotando con una frecuencia. Entonces yo puedo escribir esto como B por A por coseno de WT, donde W es la frecuencia angular con la que está rotando. Se durmió. ¿Ah? Se durmió. Ya tenemos entonces aquí un flujo que variable. Tenemos aquí un flujo variable en el tiempo. Si yo quiero hallar la P inducida, ¿qué debo hacer? Derivar con respecto al tiempo. Entonces, pero aquí me faltó algo. Que recuerden que yo dije que era una, entonces por N, donde N es el número de vueltas que tiene. Ok, y si yo derivo con respecto al tiempo, entonces me queda que la P inducida sería P inducida igual a menos derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Entonces, cuando derive, como todo lo demás es constante, entonces me queda que es menos N por B por A por la derivada del coseno menos cero, entonces me queda aquí un más seno de WT por la derivada interna W. Entonces me queda que la P inducida es igual a menos N por B, que lo vamos a escribir como es un 0 seno de omega por T. Esto va en voltio, ¿no? Porque es un voltaje alterno. Y este sería entonces la amplitud, el máximo valor de ese voltaje inducido. O sea que es donde es un 0, sería ¿quién?
N, B, A, W. Esto da también en voltios, pero este es el valor máximo de ese voltaje. Entonces, así es el voltaje que nos llega a nuestra casa. Donde la amplitud de voltaje es alrededor de 179 voltios. Suponiendo que tenemos el circuito de 115, ¿no? 110, 115 voltios. Me da un voltaje máximo de 179. Entonces, esos 110 que dicen no, que este televisor funciona a 110 o a 120, esos 120 no es el voltaje máximo, es el voltaje que llaman voltaje RMS, como un promedio en el tiempo, en el periodo, promedio en el periodo, no es el voltaje todo el tiempo, porque el voltaje sube, baja, cambia la polaridad, sube, baja, cambia la polaridad, y así. ¿Okay? Entonces, muchachos, este es el principio de funcionamiento de los generadores de voltaje alterno. ¿Okay? Todos los generadores de electricidad lo que hacen es hacer rotar un embobinado en un campo magnético. ¿Y esa rotación cómo se logra? Colocando unas aspas para que la caída de agua haga que el sistema rote, o para que el flujo de aire en la generación eólica mueva las aspas del generador. O si es las termoeléctricas, es que empiezan a calentar unas calderas para que se genere un flujo de vapor que muevan las aspas. Pero el principio de generación de corriente eléctrica está aquí, en este sistema de la rotación de un embobinado en un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Para nuestras casas ya les dije que este es alrededor de 179 voltios y la frecuencia es de 60 Hz. Por eso cuando ustedes ven la etiqueta de los electrodomésticos, no ven este valor máximo, porque lo que ven es el valor RMS, que es entonces o 110 o 220, pero el valor RMS, no valor amplitud, y la frecuencia 60 Hz aquí en Colombia, ¿ok? Porque en Europa, creo que en Chile, la frecuencia es de 50 Hz. ¿Ya? Por eso es que un dispositivo que compren en Europa tienen que tener cuidado porque trabajan a diferentes frecuencias. Están diseñados para que trabajen a diferentes frecuencias. ¿Ok? Bien, entonces por aquí está un ejemplo, por aquí está un esquema del ¿qué es esto? Un generador es un embobinado que es el que van a poner. Entonces, para tomar la PIN, que es la diferencia potencial, lo que hacen es que cada extremo del embobinado lo hacen que tenga contacto. Ya este es para recoger la generación, ¿no? La generación se hace por la rotación, pero hay que recoger la diferencia de potencial, que en última es la que se requiere para hacer funcionar un elemento. Entonces, lo que se hace es
que se hace un mecanismo de escobilla, de tal forma que el eje de rotación pueda rotar sin que eso se empiece a envolver todo, ¿no? Si dejamos los cables conectados fijos, cuando eso rote es lo que ustedes saben que va a pasar, que se vuelve un enredo si no se hace un mecanismo en donde el eje pueda rotar y uno pueda tomar los contactos. Entonces mire cómo está el contacto si es de corriente alterna. Contacto A través de esta escobilla, por mucho que roce, siempre está en contacto con el mismo extremo. Y el contacto B, por mucho que roce, siempre está en contacto con el mismo extremo. Se convierte entonces en una fuente que a medida que dé vuelta lo que ocurre es que cambia de polaridad y su valor va a depender de eso. Pero cambia de polaridad. ¿Ok? Entonces el flujo es alterno. Miren que el flujo es alterno y la corriente y el voltaje inducido también es alterno. El flujo se está alternando. ¿Por qué? Porque recuerden mi plano A está rotando también. Hay momentos en donde A y el campo hacen 0 grados, pero hay momentos en donde A y el campo hacen 180 grados. Entonces el flujo se está alternando, está tomando valores positivos, negativos. Hay veces que se está incrementando siendo positivo y hay veces que se está incrementando siendo negativo. Entonces, por eso es que la fe también se alterna, porque a veces hay que ayudar al flujo y a veces hay que oponerse al flujo. Entonces también es alterno. ¿Ok? También es alterno. Entonces, este que está aquí es el flujo y sinusoidal va a la fe inducida. Mire cómo están los contactos, ¿no? ¿Qué ocurre si el mecanismo de contacto es de esta forma? Miren aquí cómo está. El mecanismo de contacto es de esta forma. Entonces, en media vuelta, el contacto que estaba con A va a pasar a dar el contacto con B. Y es como si se volviera a repetir, pero no en una vuelta, sino en media vuelta. Ya por eso es que la FEI siempre va a ser de una sola polaridad. Se conoce como continuo porque no cambia de polaridad. ¿Okay? Pero es por la forma en que están físicamente los contactos. Se están alternando, pero no en una vuelta, sino en medio. Y por lo tanto, si yo quiero calcular la fe inducida, lo que tengo que hacer es el valor absoluto de esto, porque siempre tendrá una polaridad, una misma polaridad. Aunque el valor cambia, ¿no? El valor cambia de 0 al máximo, donde 0 ya saben quién es 0 y el máximo será esto. Simplemente que no se tienen en cuenta los valores negativos del seno, sino los valores absolutos. Este entonces es generador de corriente continua. Generador de corriente continua, es decir, siempre la misma polaridad, aunque varía el valor, ¿no? Varía el valor. Ok. Vamos a hacer este ejemplo. Ya está hecho ahí. Lo vamos a... Esto es un generador, pero por movimiento, ¿no? Por movimiento. ¿Y qué consiste? Hay un campo uniforme
que de acuerdo al esquema cómo va entrando. Y tengo un riel metálico conductor, pero con una barra que es deslizable, se puede deslizar. Entonces vamos a suponer que la barra se va deslizando sin perder contacto a la derecha. Entonces esta parte de aquí funciona como si fuera la espira. Esta parte, la espira, pero es una espira cuya área es variable. La área es variable, ¿no? Entonces miren que están tomando agua entrando. ¿Ya saben por qué se toma entrando? Es para que el flujo se considere positivo, pero también puede ser la normal saliendo, no simplemente que el flujo va a dar negativo. Pero eso ya lo recibe uno mismo. Sí, eso lo puede hacer. Generalmente uno toma la normal para que el flujo le dé positivo. Bueno, entonces el flujo sería magnitud del campo, magnitud del área por el coseno del ángulo entre los dos, es decir, la normal y el campo, pero allí sería 0. ¿Están de acuerdo? 0. ¿Sí o no? Esto es lo que está aquí. Entonces, si el ángulo es 0, me quedaría que el flujo sería B por A. Pero A es el área, que en un instante dado podríamos calcularla como X por L. X por L. Entonces sería X por L. Entonces ese sería el flujo. ¿Quién es lo que está variando en realidad? Es X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos para hallar la P? Derivar el flujo. Entonces me quedaría que sería la derivada del flujo, pero lo único que está cambiando es que aquí le faltó una T. T, ¿no? Y de X de T es la rapidez con la que se va moviendo la barra. Entonces la prima inducida sería B por L por la rapidez con la que se va moviendo la barra. ¿Ok? Esa sería la P. Si quiero hallar la corriente inducida, pues entonces sería la P entre la resistencia que tenga el circuito. Verifiquemos si la corriente, esta es la corriente inducida. Es la corriente inducida. Verifiquemos si es así. Verifiquemos si ese es el sentido de la corriente. ¿Por qué el libro la dibujó así? Si es cierto que es así. ¿Qué debo hacer? Ley de Lenz, ¿sí? Para verificar si ese es el sentido de la corriente. El libro la dibujó así, pero verifiquemos si es cierto. Entonces, ¿cómo verificamos si es cierto? Considerar cómo es el flujo que induce el flujo causa y mirar cómo debe ser el flujo inducido para que se oponga al aumento o a la disminución. ¿Qué está ocurriendo con el flujo? No, el movimiento, mire cómo está moviendo. Entonces el flujo aumenta. El flujo aumenta. Y si el flujo aumenta, entonces el pi, el flujo inducido, debe ser contrario. Quiere decir que voy a escribir ahí. ¿Cómo debe ser entonces el campo inducido?
Este es el campo. No, sí. El campo es tan grande, ¿no? ¿Ah? Tan grande el campo. El campo, pero no es inducido. El campo causa va entrando. El campo causa, no se le va a olvidar eso. El campo causa va entrando y el flujo del campo causa va aumentando por este, ¿no? Por esta X, porque el movimiento, mírenlo. Contrario en sentido contrario. Entonces el flujo inducido debe ser contrario, y para que el flujo inducido debe ser contrario, esta es corriente inducida. Entonces el campo está dibujado, previamente dibujado, lo que queremos es comprobar que efectivamente es así. Entonces el campo inducido, ¿cómo debe ser? Saliendo. Y para que el campo inducido sea saliendo, ¿cómo debe ser la corriente eléctrica? Así como está. O sea, está bien. El flujo por esta X. El flujo, mire, los flujos B, L son finos, pero X, claro, porque si yo voy moviendo la barra esta, ¿qué está pasando con X? Aumenta, ¿no? Aumenta. Ahora, si lo que hiciera fuera moverse hacia allá, entonces la distancia estaría disminuyendo, el flujo estaría disminuyendo, debe generarse un flujo inducido en el mismo sentido del que va disminuyendo, y por lo tanto el campo inducido sería entrando. Y si el campo inducido es entrando, tiene que mirar cómo debe ser la corriente, que debe ser contraria a esa que está ahí. ¿Ok? Debe ser contraria a esa que está allí. Entonces fíjense que esta se llama tren de movimiento porque la produjo un movimiento de un segmento, ¿no? del circuito. Entonces, mire, solamente mover un conductor en un campo magnético genera una diferencia potencial en el conductor. ¿Por qué? Porque si yo muevo un conductor en un campo magnético, los electrones del material sufren una fuerza magnética. Y hablo de los electrones porque los protones están vivos en el núcleo, no se pueden mover, pero los electrones sí. Entonces fíjense, si tenemos que los electrones se van moviendo con la barra en un campo magnético, me van a producir una fuerza magnética sobre los electrones, y los electrones se ven forzados a desplazarse hacia la parte de abajo del video. Entonces, si los electrones se desplazan hacia la parte de abajo, quiere decir que deja un exceso de carga positiva en la parte superior, genera una diferencia de potencial que se calcula de esta misma forma. Campo magnético por la longitud del conductor. ¿Pero cuál longitud? La longitud perpendicular a la velocidad. La longitud perpendicular a la velocidad. Quiere decir que si lo muevo así, la longitud que debo considerar es esta, y no esta. La longitud perpendicular a la velocidad. La velocidad así, la longitud perpendicular sería así. O sea que si se mueve así va a haber mayor diferencia potencial entre este extremo y este extremo, que si lo muevo aquí entre este extremo y este extremo. ¿Ok? Bien, y se calcularía
de esta forma. Entonces esta le llaman FEI por movimiento. Es por movimiento. Ojo, cuando yo muevo el conductor, lo que se genera es la FEI. La FEI, es decir, la separación de las cargas generan una diferencia de potencial, pero no habría corriente. ¿Por qué no hay corriente? Habría FEI, pero no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Cuando yo muevo el conductor en el campo magnético, se genera una diferencia potencial, es decir, se genera una FEI por el movimiento, pero no se genera corriente. Y apenas lo que hace es separar las cargas, pero no hay corriente porque se requiere que haya un camino de conducción. Es decir, tengo la fuente, pero no tengo el camino conductor. O sea que cuando yo muevo esto se genera la FEI, pero no hay corriente inducida porque no hay circuito de conducción, camino de conducción. Por ejemplo, en el capítulo anterior, para que haya corriente se requiere diferencia de potencial y camino de conducción. Cuando solo muevo el conductor, solamente hay FEI. Y entonces fíjense que para que haya, tengo que cerrar el circuito. Por eso es que se requiere que, para que haya corriente. Entonces, si yo moviera solo esto, ahí es la diferencia de potencial. Y para que haya, es decir, habría solamente la FEI, pero si esto está abierto, no hay corriente. No hay corriente inducida. Bueno, entonces ahí estaría FEI inducida por movimiento. Esto ya lo vi, esto lo pueden estudiar ustedes. Este también es por movimiento, pero un movimiento de rotación. Movimiento de rotación. Ah, me engañé. Mire, vean, ahora que borraba eso, ¿cuándo lo voy a lograr? Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el sistema? El sistema es un disco metálico, es el conductor, que está rotando, ¿verdad? Que está rotando en un campo magnético que lo vemos saliendo, ¿no? Entonces, si tomamos una porción del radio que está rotando, es equivalente al segmentico que se está desplazando en el campo magnético. Por lo tanto, lo que hay es como una sumatoria de la FEI desde el centro hasta el extremo. Es decir, que la rotación de un disco, así como está, la rotación de un disco metálico en un campo magnético, genera una diferencia potencial entre el eje y el borde del disco. Y se calcula como un medio de omega por B, que es la magnitud del campo, por R, que es el radio de la... Es decir, solo la rotación del disco genera una diferencia potencial entre el eje y el borde del y si cerramos el circuito, pues entonces generamos una corriente inducida. Entonces también es una FEI de movimiento, pero un movimiento es
de rotación, no depende del movimiento. Y para terminar por el día de hoy, quiero hablarles de, esto lo haremos después de esta, que tiene sus aplicaciones. Fíjense, las corrientes parásitas tienen sus aplicaciones. Un disco, un campo magnético, pero en solo una porción del disco. ¿Cómo es el campo? Va entrando, unas X ahí que de pronto no logra ver. ¿Hay ahí? ¿Sí se ven una X? Sí. Bueno, va entrando, pero solamente existe una región. Es más o menos como cuando colocamos un par de imanes sobre un disco. Ese par de imanes, por ejemplo, en los medidores de la velocidad en la bicicleta, colocan un sistema enfrentado para mirar cuántas veces se interrumpe el campo magnético. ¿Ok? Pero entonces tenemos un campo magnético entonces podemos considerar, como todo esto es metálico, en una lámina metálica podemos considerar miles, infinitas espigas. La pequeña, la más grandecita, la más, o sea, podemos considerar miles de espiras, ¿no? Entonces, aquí he dibujado como 3 regiones, y esto está rodando, y cuando una de estas espiras entra, estaría en la espira, es decir, las espiras que hayan aquí, iría aumentando el flujo y se generarían entonces corrientes. A esas corrientes le llaman corrientes de o corrientes parásitas. Es decir, solamente mover un conductor se genera una corriente en el conductor. ¿Ok? Entonces se generan aquí alrededor y cuando vaya saliendo la porción también se genera, pero ya saben que en una parte aumenta el flujo, pero en la otra parte disminuye el flujo, entonces se generan unas corrientes invertidas. Cuando entra una, cuando sale en el otro sentido. ¿Ok? Esas corrientes en el material generan sus propios campos magnéticos que interactúan con el campo magnético externo. Y es como si enfrentáramos imanes de sentido, de polos iguales. ¿Y qué ocurre? Se repele. Entonces estas corrientes parásitas buscan frenar la causa. ¿Cuál es la causa? El movimiento. Entonces ellas tienden a disminuir, las corrientes parásitas tienden a disminuir lo que está provocando el cambio del flujo, que es el movimiento. Tiende a disminuir la velocidad del disco. Cuando el disco Es algo así como el grabado que se pone en movimiento. se opone al movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es el que está causando el cambio del flujo. Entonces tiende a frenar el movimiento. Esto lo usaban para hacer fraude a las empresas de energía. Los contadores de antes, la numeración cambiaba de forma mecánica a través de unos piñones
y los piñones se movían por acción de un disco que estaba rotando. El disco era metálico. Y entonces lo que hacían era colocarle cerca unos imanes para frenar el movimiento del disco. Y como frenaban el movimiento del disco, lo disminuían, no lo frenaban totalmente, lo disminuían. Entonces el conteo era más lento. Y si el conteo era más lento, era como si estuvieran consumiendo menos, pero era rápido, porque la corriente estaba, simplemente que le estaban haciendo este truco. Sí, porque ya no se puede. Lo que pasa es que la tecnología de los contadores de ahora es diferente. Ya no es por el movimiento mecánico, sino electrónico. Conteo electrónico. Y ahí han disminuido. ¿Okay? Estas corrientes parásitas también tienen su uso en la detección. En la detección es decir, con una corriente se generan campos magnéticos, ¿verdad? Campos magnéticos. Estos campos magnéticos generados por esta corriente generan, si hay un material debajo que es metálico, generan en el metal corrientes parásitas. Y esas corrientes parásitas generan sus campos magnéticos que también influyen en le responden, ¿verdad? Y las fluctuaciones de esta corriente son detectadas, es decir, ahí hay algo. ¿Sí? Detector de metales. Sí, sí. Es decir, tiene que ser metálica para que haya corrientes en el los coeficientes de inducción entre los sistemas. Recuerden que un sistema por variaciones de su corriente, es decir, las variaciones de estas generan estas corrientes y estas corrientes a su vez generan fluctuaciones en él. Lo que se detecta son las fluctuaciones de respuesta, pero si no hay nada que responda, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Que aquí haya un metal, aquí o aquí, ¿no? Si el sistema es de los detectores. Profesor, la maleta de la persona está influyendo de alguna forma. No, es lo que lleve en la maleta. Si hay un metal, un arma, donde ponen los repuestos. ajá, un arma, una llave, un ascensor, ¿qué va? ¿ok? Entonces, no, pero esa es ya por el rayos X. A veces también. En los supermercados también hay detección, ¿no? Y la biblioteca también. Ok. Bueno, entonces seguimos en la próxima. ¿Les parece bien? Le dejo el resto de la mañana libre. Igualmente.